pero vamos a ir empezando entonces de una vez. La idea hoy es la siguiente. Actualizarlos un poco con respecto al curso. Yo les actualicé ya el capítulo de temperatura, el capítulo de termometría. Revisen los ejemplos resueltos que están ahí. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es calibración de termómetros de líquido en vidrio. Quiero que comentemos un poquito esa parte, trabajar algunos conceptos y revisar el tema de estimación de incertidumbre de manera lo más concreta posible. Entonces, revisen el capítulo de termometría. Entonces, vamos a empezar por ahí. Hoy vamos a hablar entonces de lo que es el proceso de calibración de termómetros de líquido en vidrio. Para lo cual, permítanme mostrarles ahí la pizarra. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar hoy de lo que es calibración de termómetros de líquido en vidrio. Y vamos a hablar un poco de ese proceso de calibración. Hay varias formas, digamos, de poder calibrar un termómetro. Sin embargo, el método más común para termómetros de líquido en vidrio consiste en utilizar un baño isotérmico y un termómetro de referencia. Entonces, vamos a decir que para calibrar un termómetro de líquido en vidrio se van a requerir tres cosas. Primero, un termómetro patrón. El termómetro patrón podría ser lo que llamamos un PT100, y un PT100 es un termómetro de resistencia de platino. Podría ser un termistor. Un termistor no es tan preciso, digamos, como un PT100, que es un termómetro de resistencia de platino, o podría ser incluso un termopar. Lo importante en el termómetro patrón es que tenga una resolución más pequeña, es decir, una división de escala menor que la del termómetro que yo quiero calibrar, que tenga mejor resolución que el termómetro que yo quiero calibrar. Lo segundo que necesitamos es un baño isotérmico, ¿verdad? El baño isotérmico básicamente es un baño, es por decir así, un lugar, ¿verdad? Un espacio que usted compra donde usted, y dentro de ese baño, sumerge el termómetro. Ese baño, hay varios líquidos con los que se puede trabajar, dependiendo del rango de temperaturas en el que nosotros querramos estar calibrando. Por ejemplo, si usted desea calibrar entre temperaturas que vayan de 0 hasta 80 grados Celsius, se puede utilizar agua, pero si usted quisiera calibrar, por ejemplo, en puntos por debajo de los 0 grados Celsius, tal vez el alcohol sea un mejor líquido. En el caso de nuestro laboratorio, lo que tenemos es un baño Fluke que utiliza aceite de silicón y que permite un rango desde temperaturas por debajo de 0 grados Celsius hasta por encima de 100 grados Celsius, con una estabilidad térmica muy buena. Entonces, necesitamos de un baño. ¿Para qué? Para poder recrear el punto cero, cualquier punto, realmente la ley cero de la termodinámica. Y luego necesitamos de un fluido de trabajo. En nuestro caso, el fluido de trabajo, como ya les expliqué, puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser aceite de silicón, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno quiera trabajar, realmente hay líquidos que uno puede emplear en función del rango, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Bueno, quisiera hacer una distinción especial. Es muy diferente calibrar un termómetro de inmersión total a un termómetro de inmersión parcial. Entonces, hablemos un poco de cómo se usan los termómetros de líquido en vidrio de inmersión parcial. Voy a empezar por ahí. Los termómetros de líquido en vidrio de inmersión parcial son termómetros que tienen una característica, y es que tienen marcado su nivel de inmersión. Tal vez ahora les puedo mostrar alguno de lo que tenemos aquí en el laboratorio. Pero en general la calibración se realiza dentro del baño isotérmico. Voy a representarlo de esta forma. Y dentro del baño isotérmico, que ahí va a tener un cierto nivel, vamos a representarlo de esta manera simplificada. El termómetro de inmersión parcial tiene un cierto nivel de inmersión ahí. Y entonces ese nivel de inmersión está marcado en el termómetro. El termómetro dice hasta dónde tenemos que sumergirlo. Es una línea, puede ser una bolladura ahí, puede ser alguna marca, el fabricante, hay varias formas en que lo define. El termómetro obviamente tiene un bulbo y la columna termométrica del termómetro, voy a representarla en color verde, puede salirse del baño.
no importa cuánto se salga, o sea, no importa que esta columna quede por fuera, porque lo que interesa es saber la lectura en el punto final, pero ya aquí entonces hay un nivel de inmersión que está indicado en el termómetro. Es el nivel de inmersión. En estos termómetros, uno lo que hace es sumergirlos hasta que llegue a esta marca que tiene el termómetro, que es el nivel de inmersión, ¿verdad? Voy a ver si les enseño uno por aquí para que ustedes lo puedan ver, aprovechando que estamos en el laboratorio, chicos. Bueno, no sé si lo lograrán ver. Vamos a ver. Este es un termómetro de inmersión parcial, ¿verdad? No sé si lo vamos a ver, cómo lo podemos... Este es un termómetro de inmersión parcial, no sé si logran ver el video ahí. En este termómetro de inmersión parcial, vean ustedes que hay una bolladura aquí. Esta bolladura es como una protuberancia. Significa que este termómetro, cuando usted va a medir el nivel de inmersión, debe llegar hasta ahí. Esto es un termómetro de inmersión parcial. Y esta es la columna que está por debajo. Este es el bulbo, ¿lo ven? Este es un termómetro de mercurio. Los termómetros de mercurio ya no se fabrican. Este es un termómetro de mercurio y ustedes ahí podrían ver la escala. Vea que va de 174 hasta 188 grados Fahrenheit. Este es un termómetro en grados Fahrenheit, lo cual es una reliquia porque tampoco ya se fabrican. Estos son termómetros muy difíciles de conseguir. Por acá hay otro. Vamos a ver si lo podemos ver. Este no se ve tan bien, pero yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo para notarlo. Este termómetro, como ustedes pueden ver, se extiende desde los 30 grados hasta los 100 grados Celsius, ¿lo ven? Ahí está el termómetro. Y aquí, en esta parte, hay una marca que está por debajo de los 30 grados, esta de aquí. Esta lineecita que estoy marcando aquí, ese es el nivel de inmersión. Significa que el termómetro siempre se va a usar en forma vertical. Se almacenan y se guardan de forma vertical, pero debemos entonces, básicamente, y sumergirlo hasta este nivel que está acá. No puede sumergirlo más de ese nivel. Ese tipo de termómetro es lo que llamamos entonces termómetro de inmersión parcial y es del que vamos a empezar a hablar en este momento. Bien. Entonces, retornando a lo que estaba explicando por acá, el termómetro de inmersión parcial se sumerge hasta el nivel de inmersión y ahora vamos a ver qué es lo que usted hace cuando lo calibra. Bueno, cuando usted lo calibra, usted lo que hace es colocar dentro del mismo baño un termómetro patrón, que podría ser un termómetro de resistencia de platino con su respectivo módulo. El módulo del termómetro de resistencia de platino tiene un indicador ahí y bueno, tiene ahí algunas funciones, ¿verdad? El módulo usualmente es digital, ¿verdad? Entonces ahí te va a indicar un valor de temperatura asociado al punto de calibración que nosotros vayamos a estar midiendo. Y usted aquí puede apreciar perfectamente el valor de temperatura que tenga el termómetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Lo que nosotros vamos a determinar es el error de indicación. El error de indicación se define como la temperatura del sensor, que sería el termómetro que yo estoy calibrando, menos el valor de la temperatura del patrón, más una corrección por gradientes que la vamos a llamar delta T gradiente, donde esta corrección vale 0 pero aporta incertidumbre. Ahora, esto en el caso de un termómetro de inmersión parcial. Por lo tanto, cuando uno va a calcular las incertidumbres asociadas, habrán incertidumbres asociadas a cada una de estas tres variables. Típicamente, en un termómetro de inmersión parcial, ¿qué incertidumbres debería considerar? Entonces, típicamente, y eso cada caso podría cambiar, se consideran las siguientes incertidumbres. Se considera para TS, digamos, se considera la resolución. Todo termómetro tiene una resolución y ahora vamos a hablar un poco cómo la vamos a tratar. Vamos a considerar también el efecto paralaje porque es un instrumento analógico. Entonces va a haber un efecto paralaje por ahí incluido. Además, vamos a tener por ahí, si se hace esta prueba, la depresión del cero.
La depresión del cero, ahora les explico, pero les adelanto que la depresión del cero es básicamente usted lleva el termómetro de 0 grados Celsius hasta la temperatura mayor, lo mantiene ahí un tiempo, que usualmente son una cierta cantidad de horas, después lo bajamos nuevamente a 0 grados Celsius y vemos si hay una discrepancia o una diferencia entre los valores del cero antes y después de la calibración. Esa prueba se puede realizar, no todo el mundo la realiza, pero podría ser incluida, ¿verdad? Estas son las incertidumbres que están asociadas a la medición de la temperatura del sensor, pero también hay incertidumbres asociadas al patrón, ¿verdad? Podría ser la calibración, por ejemplo, la calibración del termómetro, podría ser la deriva, y esto va a cambiar dependiendo del tipo de patrón. Incluso hay algunos donde la resolución del módulo o la precisión del módulo podría estar incluida. Estos básicamente son las incertidumbres que van a estar asociadas a la temperatura del patrón. Pero habrán otras asociadas, además de esas, al efecto propio de la repetibilidad. Entonces, además de esto, usted tiene que considerar el efecto de la repetibilidad. ¿De la repetibilidad de quién? Del error de indicación. Del error de indicación. Y por último, además de esas incertidumbres, es importante considerar lo que es las incertidumbres asociadas a los gradientes del baño. Esto lo vamos a ampliar. Los gradientes del baño. Pues, típicamente, entonces, ese es el proceso. Cuantificamos todas esas incertidumbres, las combinamos, obtenemos una incertidumbre expandida y entonces yo puedo reportar el error de indicación en cada punto de calibración con su respectiva incertidumbre expandida. Ese es el proceso de calibración de un termómetro de inmersión parcial. Ahora, cuando el termómetro es de inmersión total, la cosa cambia un poquito, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa cuando usted hace la calibración de un termómetro de líquido en vidrio de inmersión total. Bueno, cuando usted tiene un termómetro de inmersión total, primero hay que distinguirlo, ¿verdad? Tal vez les puedo mostrar un termómetro de inmersión total para que vean la diferencia entre un termómetro de inmersión total y un termómetro de inmersión parcial. Voy a mostrarles uno, chicos. Bueno, que por ejemplo, les muestro este termómetro, vamos a ver si lo logran ver ahí en la cámara, ¿verdad? Este termómetro, vean que el líquido termométrico es de color rojo. Es lo que llamamos un termómetro de tolueno. Este termómetro se extiende, si ustedes le prestan atención, desde menos 12 grados Celsius, ¿lo ven? Menos 12 grados hasta 152. Vean que ahí está el 100, ¿verdad? Pero se extiende hasta 152 grados Celsius. Este es el termómetro, ¿verdad? Este termómetro es de inmersión total, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver, ahí lo leen, ¿verdad? Dice inmersión total. Lo dice explícitamente, no todos los termómetros lo indican, pero yo me doy cuenta porque si yo veo la zona cercana al bulbo, aquí no está marcado ningún nivel de inmersión, no está marcada ninguna bolladura. Entonces, si yo quiero medir con este termómetro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumergir el baño hasta este nivel de inmersión, hasta el nivel donde se encuentra básicamente la línea color rojo que ustedes pueden ver por ahí. Hasta ahí yo tengo que hacer la inmersión del termómetro de inmersión total. Si yo no lo sumerjo hasta ahí, incurro en un error. En un error que puedo corregir, que se llama corrección de columna emergente. Si ustedes aplican una corrección de columna emergente, no habría problema, pero obviamente aumenta la incertidumbre. Aquí les quería enseñar este otro termómetro. Este es otro termómetro de inmersión total. ¿Cómo distingo que es de inmersión total? Porque no está marcado el nivel de inmersión en ningún lado. Se extiende desde menos 12 hasta 112 grados Celsius, como lo pueden ver. Bueno, aquí está el 100. Y aquí está el 110 y se extiende 2 grados más, 112. No tiene ninguna indicación que diga que el termómetro es de inmersión total.
pero ya uno con solo la observación sabe que este es un termómetro de inmersión total fabricado en Tolueno. Entonces, esos son los termómetros de inmersión total. ¿Qué pasa con los termómetros de inmersión total? Que por un tema, digamos, de la profundidad del baño isotérmico, no siempre es posible sumergirlos hasta el fondo del baño. Entonces, usted tiene dos posibles opciones en estos casos. Si el punto de calibración suyo le permite un nivel de inmersión tal que el termómetro puede ser sumergido dentro del baño, en el caso del baño de nosotros, como es un muy buen baño, prácticamente tiene un excelente nivel de inmersión y usted puede sumergir los termómetros de como quiera, ¿verdad? Hasta el nivel que necesite. Entonces, vamos a suponer que yo tenga un termómetro, este es el esquema de un termómetro de líquido en vidrio, ¿verdad? Y es de inmersión total. Por lo tanto, aquí yo tengo el bulbo y yo tengo que sumergirlo hasta el nivel de inmersión. No debe quedar nada de la columna por fuera ni por dentro del baño. Tiene que quedar exactamente en ese nivel de inmersión, en uno de inmersión total. Si yo logro eso, entonces el error de indicación de ese termómetro en ese punto va a estar dado por la temperatura del sensor menos la temperatura del patrón más el gradiente, que ya dijimos que este gradiente es 0. Pero aporta incertidumbre. Las incertidumbres que se consideran son las mismas que habíamos hablado la vez anterior, en el caso de los termómetros de inmersión parcial, la resolución, el efecto paralaje, las incertidumbres del patrón, la repetibilidad y la incertidumbre de los gradientes además, ¿verdad? Todo eso habría que considerarlo por ahí. Bueno, ¿qué pasa si el termómetro que yo estoy calibrando no lo puedo sumergir hasta el nivel de inmersión? Por decir algo. Yo tengo el baño ahora, tengo el baño isotérmico, tengo un nivel ahí en el baño, por ejemplo aquí, pero mi termómetro es tal vez muy largo. Entonces yo digamos, no lo puedo sumergir más, yo lo llegué hasta el fondo. Y es un termómetro de inmersión total, de tal manera que, por ejemplo, el bulbo va a quedar aquí, está el bulbo, y tal vez la columna termométrica se extienda hasta acá. Entonces, aunque yo quiera, yo no puedo ya sumergir más el termómetro. Yo aquí el termómetro lo estoy usando mal. Tengo un problema. Entonces, hay una parte que se está saliendo aquí de esta columna que se llama columna emergente o columna saliente. Y entonces, para poder calibrar este termómetro, yo debo aplicar una corrección de columna saliente. De tal manera que mi error de indicación va a ser la temperatura del sensor más la corrección de la columna saliente, menos la temperatura del patrón, más el gradiente. Ya vamos a hablar un poquito de ese gradiente. Muy bien, la corrección de columna emergente va a depender de un coeficiente, que ese coeficiente va a depender propiamente del termómetro, ¿verdad? Vamos a llamarlo gamma, y es un coeficiente de expansión volumétrica relativo entre el vidrio y el líquido termométrico. Luego N, que N básicamente es el número de grados Celsius que se salen en la columna saliente, ¿verdad? El valor de la temperatura del patrón, ¿por qué? Porque yo en cualquiera de los dos casos siempre voy a tener aquí la indicación de un patrón que puede ser el termómetro de resistencia de platino, ¿verdad? Entonces voy a tener ahí una indicación de un valor patrón igual de este lado. Entonces voy a tener ahí la indicación de un patrón. Y luego a esto le restamos lo que se llama la temperatura de la columna saliente. Hay varias formas de medirla. Hay algunos termómetros especiales que se colocan a la par para poder medir esa temperatura, o pueden medir esta temperatura de la columna saliente directamente sobre el termómetro empleando un termopar de superficie, que es como lo hacemos aquí en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, esta es la forma, esto es lo que habría que aplicar acá. Obviamente, cada variable tiene su incertidumbre y habría que considerarlas en el cálculo de la incertidumbre estándar combinada del error de indicación. Entonces, ese es el primer aspecto que quería mencionarles el día de hoy.
Entonces, hay una diferencia entre calibrar un termómetro de inmersión total y parcial. Si el termómetro de inmersión total usted siempre lo puede sumergir hasta el nivel de inmersión, no tiene que aplicar corrección de columna saliente. En un termómetro de inmersión parcial, como la profundidad del termómetro siempre es pequeña, no es necesario aplicar nunca correcciones de columna saliente. ¿Verdad? Ahora, cuando usted lo calibra, cuando usted calibra el termómetro, ¿qué pruebas se le hacen a un termómetro? Hay varias pruebas que se pueden hacer. Hay varias pruebas. Yo solo voy a mencionar algunas, las principales, y una de las pruebas es la que se llama la depresión del cero. ¿Verdad? La depresión del cero. Entonces vamos a hablar de la pruebita de la depresión del cero. En la prueba de depresión del cero, entonces, por ejemplo, usted recibe el termómetro y lleva el baño isotérmico hasta el valor de cero. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos nuestro baño isotérmico. Tal vez se los puedo enseñar en un momento, ¿verdad? Para que lo vean y cómo está trabajando. Es más, se los voy a enseñar de una vez. Vamos a ver si puedo mostrárselos de una vez, aprovechando que estamos en el laboratorio. Aquí está Rubén colaborando. Pero voy a mostrarles el baño isotérmico, chicos. Entonces, este es el montaje que tenemos. Vamos a ver cómo lo podemos enfocar. ¿Oyen? Ahí está el baño. Este es un baño isotérmico marca Fluke, un 7320, ¿verdad? Ahí pueden ustedes ver el aceite de silicón. Ese aceite de silicón nos permite a nosotros establecer temperaturas que vayan desde menos 20 grados Celsius hasta 150 grados Celsius. ¿Sí? Y lo que tenemos ahí colocado, digamos, a ver, este cablecito blanco que viene por acá, si ustedes lo ven, nos conduce a este módulo, perdón. Este módulo, vamos a ver, foco. ¿Lo ven? El módulo en color amarillo que está ahí, ese es el módulo, está marcando 0,13 grados Celsius. Ese es el valor de la temperatura del patrón, que es medida con un termómetro, que es un PT100, que es el termómetro de resistencia de platino, que está sumergido dentro del baño. Y a la par del termómetro de resistencia de platino, no sé si lo logran ver, este es el de platino, este que tenemos acá es el termómetro que estamos calibrando. Ahí puedes sacarlo tal vez un momentito para que lo vean. Por lo menos que vean el montaje, ¿verdad? ¿Lo ven, chicos? Vean ustedes que ese termómetro hay que sumergirlo hasta donde está 0 grados Celsius porque ese es el punto en el que nosotros estamos haciendo la calibración. Entonces, vamos a ver si se logra ver. Bueno, tal vez no sé si se logra ver, pero ahí está sumergido hasta 0. Claro, ahí está subiendo un poquito porque ya lo sacamos del baño, pero básicamente hay que darle ahí una estabilidad. Esa es la forma entonces en que uno calibra un termómetro de inmersión total, un termómetro en general. Gracias, ¿no? Muy bien. Entonces, retornando, chicos, a nuestra calibración, ¿verdad? Entonces, hay que hacerle una prueba de depresión del cero. Entonces, en ese baño en cero, usted coloca el termómetro y registra un valor de temperatura. Digamos que ese valor de temperatura usted lo llama temperatura 1, temperatura inicial. Luego, deja pasar un lapso de cierta cantidad de horas, podrían ser hasta 72 horas. Y bueno, después de haber medido ese cero, llevamos el termómetro hasta el punto más alto. Olvidé decirles eso. De medición del termómetro, ¿verdad? Mantenemos por 72 horas esa temperatura y luego volvemos a bajarlo para volver a medir el cero, ¿me explico? Y tengo una temperatura 2 después de las 72 horas. Es decir, yo el termómetro lo medí en cero, subí la temperatura hasta el punto máximo, luego bajé hasta cero nuevamente y esta diferencia que yo tengo aquí en valor absoluto del T1 menos el T2 es básicamente lo que nosotros llamamos depresión del cero. Y la depresión del cero nos induce a nosotros una incertidumbre adicional que usted la puede tratar como una incertidumbre tipo rectangular, ¿verdad? Donde la incluye dentro de su presupuesto de incertidumbres, como ya ustedes la conocen, ese valor de depresión entre raíz de 3. Esa es una de las pruebas entonces que nosotros realizamos. Hay otras pruebas que uno puede realizar. Por ejemplo, algunos laboratorios realizan pruebas de hielo.
Entonces, propones el hielo y dentro del hielo se puede también realizar una prueba de hielo. Aquí no lo hacemos porque ya tenemos un baño que produce perfectamente el punto de 0 grados Celsius, ¿verdad? Luego, hablemos un poco de las otras fuentes de incertidumbre que usted debe considerar en la calibración de un termómetro. Entonces, hagamos un diagrama de causa-efecto general para cualquier termómetro. Es decir, si usted va a calcular el error de indicación, vamos a tener algunas incertidumbres asociadas a la temperatura del sensor, otras asociadas a la repetibilidad, por ejemplo, al patrón y al gradiente, ¿verdad? A la temperatura del patrón y al gradiente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí, delta T gradiente. ¿Qué incertidumbres vamos a considerar? Bueno, hay que considerar la resolución, hay que considerar el efecto paralaje, que ahí se los detallo en el capítulo de termometría, y la depresión del cero en caso que se haga la prueba de depresión del cero. Muy bien, y además en repetibilidad la desviación estándar de los datos del error de indicación. Dentro del patrón, las que incluya el patrón, ¿verdad? Entonces podría ser que ahí haya una incertidumbre por calibración, por deriva, por resolución, si fuera el caso del módulo, etcétera. Estas incertidumbres de aquí, pueden cambiar dependiendo del patrón. ¿De acuerdo? Puede ser que el patrón tenga otras incertidumbres, sea otro sistema de medida, pues no siempre son las mismas. Y en cuanto a los gradientes, hay dos tipos de incertidumbres, las que tienen que ver con la estabilidad, o sea, el gradiente temporal, básicamente. Entonces, hay un gradiente ahí en estabilidad, o sea, el baño tiene una limitante en estabilidad, que esa limitante usted le va a dar una distribución rectangular, y luego tenemos incertidumbres por lo que se llama uniformidad. La uniformidad depende de la estructura propia del baño y podría incluir dos incertidumbres, una asociada al gradiente vertical, o sea, cómo varía el baño verticalmente, y otra asociada a lo que sería el gradiente horizontal. Que es cómo varía horizontalmente los valores de temperatura dentro del baño. Básicamente esas son. Si tuviéramos que incluir la columna emergente, se incluiría como una incertidumbre adicional aquí. La corrección de columna emergente, que depende del N, depende del gamma, depende de la temperatura del patrón y depende de la temperatura de la columna saliente, y cada una de ellas tendría sus propias incertidumbres. Bueno. Ok, entonces esa es la forma en que nosotros calibramos y esa es la función de medición. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a hablar un poco de algunas de las incertidumbres y consideraciones que necesito que ustedes tengan siempre en cuenta durante la calibración. Entonces, para ello, vamos a hablar de las incertidumbres una a una. La primera de la que yo quiero hablar es la incertidumbre de la resolución. Entonces, esto es todo un tema, porque resulta que depende mucho de la capacidad que tengamos de amplificación para medir en el termómetro. Entonces, la resolución va a depender del tipo de termómetro. Si usted va a calibrar un termómetro digital, ¿qué sería un termómetro digital? Un termómetro que tenga un indicador digital, como por ejemplo un termopar. Los termopares son digitales y ellos tienen un indicador de termopar. Entonces, digamos que usted tenga un termopar. Entonces, el termopar, bueno, es un dispositivo que tiene ahí un sensor. Yo por ahí tengo uno, ahora se los puedo enseñar, el termopar. Y él lo que tiene es un módulo, ¿verdad? Entonces, el módulo tiene una limitante en resolución. Por decir algo, si estamos midiendo temperatura ambiente, puede ser que aquí la indicación de este termómetro sea 22,1.
Y ya, no me da más decimales que 22,1 en grados Celsius. En este caso decimos que la división de escala coincide con la resolución y es de 0,1 grados Celsius porque es la mínima variación perceptible. O sea, yo no puedo medir nada en medio, digamos, de 0,1 grados Celsius porque el instrumento no tiene la capacidad de medirlo. De ser así, la incertidumbre por resolución se puede calcular por el método que ya ustedes conocen, que es tomar la división de escala de 0,1 grados Celsius, dividirla entre raíz de 12. Eso nos da a nosotros 0,0289 grados Celsius. O también esto se puede escribir en milikelvin. Usted lo multiplica por 1000 y esto le da 28,9 milikelvin. No se usa miligrados Celsius. Esa unidad no se usa. Es el milikelvin. Cuando usted quiere, digamos, amplificar un poquito la unidad. Ahora, si el termómetro es analógico, la cosa es un poco diferente. Porque si el termómetro es analógico y no siempre es fácil distinguir entre una medición de una indicación y otra. Entonces hay una sugerencia que se hace y que es muy practicada, que es considerar lo siguiente. Por ejemplo, permítanme ustedes hacer un diagrama de un termómetro típico. Supongamos que usted tiene este termómetro, ¿verdad? Aquí está marcado el 8. Aquí está marcado el 9. Aquí está marcado el 10 en la escala y ahí sucesivamente, sigue hacia arriba. Y usted aquí lo que tiene es, digamos, una columna termométrica, por decir algo. Su columna termométrica llegó aquí. Ahora, todo esto es tolueno, por ejemplo, y usted tiene que tomar una medición. Usted podría aquí simplemente resolver a la mitad. Entonces, aquí resulta que la incertidumbre por resolución depende de su capacidad de amplificación. Entonces, si la capacidad de amplificación suya solo le permite medir aquí hasta la mitad, entonces usted lo máximo que usted podría decir de este termómetro, si solo puede apreciar a la mitad, es que el valor más cercano no está en 9 ni en 10, sino en 9,5. O sea, usted, aunque no llegue al 9,5, usted podría decir que este valor es más cercano al 9,5 que al 9. En este caso, la resolución, el D que usted está tomando para poder hacer su apreciación es de 0,5 grados Celsius, suponiendo que esta escala está en grados Celsius. Y entonces, de ser así, usted lo que hace es decir que la incertidumbre por resolución es ese valor entre raíz de 6, es decir, 0,5 grados Celsius dividido entre raíz de 6. Eso es lo que usted podría decir en el caso de ese termómetro. Si ustedes calculan eso, vamos a ver cuánto nos da. 0,5 entre raíz de 6 nos da 0,204 Celsius. Ahora, eso es si usted tiene esa capacidad de división. Ahora, si usted tuviera la capacidad de realizar divisiones todavía un poquito más finas, usted puede decir, no, es que yo aquí esto lo puedo dividir en 5 partes también. Yo sé que aquí hay una parte, aquí hay una segunda parte, tercera y cuarta. Es decir, yo tengo una lupa, una amplificación ahí que yo puedo tomar en cuenta y puedo dividir esto. Entonces aquí cambia la cosa, porque ahora resulta que la división de escala de esto es de 0,2 grados Celsius. Ya no es de 0,5, porque yo pude de alguna manera con algún dispositivo de amplificación dividir este grado Celsius en 5 partes. Yo solo puedo dividir o en 5 partes o en 2 partes, no más. Solo esas dos opciones tengo. Si yo tengo esto, la incertidumbre por resolución va a ser aquí también D entre raíz de 6, pero el D va a ser 0,2 entre raíz de 6. Y si ustedes calculan esto, les va a dar bastante más pequeño, que es 0,0882 grados Celsius, es decir, 82 milikelvin. Entonces aquí ustedes vean que pueden cambiar la resolución dependiendo del dispositivo de amplificación que usted tenga para poder determinarla. Y típicamente entonces cuando el termómetro es analógico se toma como una distribución triangular, entonces es importante, se toma como una distribución triangular. Cuando es analógico el modelo es considerarlo como una distribución triangular, pero cuando es digital se considera típicamente como una distribución rectangular. Esos son los enfoques
que típicamente se emplea. No necesariamente hay que usar siempre este enfoque, pero es el que típicamente se emplea. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, segunda incertidumbre que me interesa comentar, efecto paralaje. Esta es importante, yo considero que esta es importante. El efecto paralaje no necesariamente es que hay una fórmula específica para calcularlo, pero hay un enfoque, y ese enfoque es muy útil siempre en el cálculo digamos, de este tipo de efecto. Para ello, entonces, permítanme que considerar un modelo. Uno, en ingeniería y en metrología, genera modelos de la realidad. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? No es que uno calcula la realidad, no somos dioses, ¿verdad? Uno hace modelos de la realidad. Y con esos modelos de la realidad, que son aproximaciones de la realidad, hacemos estimaciones de incertidumbre. Entonces, permítanme construir el siguiente modelo. Supongamos que usted tiene un termómetro de líquido en vidrio donde usted le mide el espesor. El espesor lo podemos medir con un vernier. Supongamos que este espesor es de 4 milímetros, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer una proyección aquí a nuestro ojo humano. Vamos a considerar que el ojo humano se encuentra de este lado, ¿verdad? Yo aquí estoy observando, pero puede haber una variación pequeña. Mira, una variación hacia arriba o hacia abajo. Que si ustedes hacen una extensión por triángulos, digamos, por el teorema de Tales, ustedes podrían decir que esto tiene un H, vamos a suponer de 32.5 milímetros, podrían hacer otra consideración, pero bueno. Esto tiene una longitud, por ejemplo, de 300 milímetros, que es lo que se recomienda, digamos, en una lectura típica. El espesor que yo tengo aquí es E medios, ¿verdad? E medios. Y yo podría calcular esta altura de acá. Voy a llamarla P. Y puedo calcularlo en milímetros. Ahora, yo tengo que tener información adicional en el termómetro. Vamos a suponer que este termómetro está graduado, ¿verdad? Y que la división de escala, digamos, el espacio entre dos divisiones de escala es un delta L, digamos, de 1 milímetro. Es decir, entre un grado y otro tengo 1 milímetro. Y que la división de escala es de 1 grado Celsius. No necesariamente es así, es decir, esto puede ser 8, 9, 10, podría ser otra división de escala, pero vamos a hacer esa consideración para efectos de nuestro cálculo. Entonces, primero planteamos teorema de Tales, que sería E medios, ¿verdad? Horizontal es proporcional a P, horizontal vertical, y aquí horizontal L proporcional a H, de donde yo puedo despejar que P es igual a H por E dividido entre 2 por L, ¿verdad? Entonces ahí tengo el valor del paralaje. Ahora, esto me da en milímetros, porque esto es básicamente pura geometría. Y yo la escala que tengo es en grados Celsius. Si yo les pregunto en el examen que calculen una incertidumbre por efecto paralaje y me la dan en milímetros, eso está totalmente malo. Eso es un cero, chicos. Porque el termómetro no te mide milímetros, te mide grados Celsius. Entonces, ahora esto que está en milímetros, ¿cómo sé yo que está en milímetros? Vean las unidades. Esto está en milímetro, milímetro y milímetro. Esto queda en unidades de longitud. Entonces, yo necesito hacer una conversión. Para hacer esa conversión, calculo el efecto paralaje, que el efecto paralaje entonces va a ser tomar ese valor de P y multiplicarlo por un factor. Ese factor de conversión va a ser la división de escala. Este D es la división de escala. Es la división de escala dividida entre el delta L, ¿verdad? Entonces, si nosotros sustituimos la expresión anterior ahí, ya yo puedo decir entonces que el efecto paralaje lo puedo escribir como H por E por D dividido entre 2 por L por delta L, y ya tenemos todos los valores. Usted puede sustituir todo eso, ¿verdad? Ya tiene H, tiene E, tiene L, ¿verdad? Tiene delta L, y eso le va a dar como resultado 0,217, ahora sí, grados Celsius, porque H y E están en unidades de milímetro, cancela milímetro y solo quedan las unidades de la división de escala. La incertidumbre por efecto paralaje del termómetro calibrado, digamos del sensor, va a ser el efecto paralaje entre raíz de 3, considerando que sigue una distribución rectangular. Si usted divide esto entre raíz de 3, le da como resultado 0,125 grados Celsius. Esta es la metodología que nosotros tenemos que seguir
para calcular el efecto paralaje. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se vuelve importante el efecto paralaje? Cuando el espacio entre divisiones de escala, este delta L, se vuelve muy pequeño. Entonces ahí el efecto paralaje resulta ser una variable importante. ¿De acuerdo? Luego, vamos a hablar de la tercera incertidumbre que quiero cubrir hoy, que también es muy importante, que es el cálculo de la repetibilidad. Esta es importante verla porque hay errores típicos que se cometen en esto. Entonces vamos a tratar de trabajar un poco en eso. Cuando uno realiza una calibración, la realiza de forma simultánea. Es decir, a ver, en la calibración usted tiene que registrar los valores de temperatura del sensor y temperatura del patrón. Vamos a considerar que usted realizó 5 mediciones en condiciones de repetibilidad y que en un instante determinado usted midió la temperatura del sensor en grados Celsius y en otro instante determinado usted midió la temperatura, en ese mismo instante, perdón, la temperatura del patrón. Significa que, por ejemplo, si usted aquí midió 20,0, por decir algo en un termómetro, y aquí midió 20,06, usted estos dos los midió en el mismo instante de tiempo. En una segunda medición pudiste haber realizado 20 con 20,02. Aquí pudiste, qué sé yo, medir 20,1, pero en ese mismo instante 20,05. Y aquí 20,1, digamos que 20,08 y 20,0 y 20,04. Muy bien, entonces ahora uno dice, bueno, ¿cómo calculo el error? Yo sé que el error es la diferencia de la temperatura del sensor menos el patrón. ¿Pero cómo? Porque usted puede pensar en dos formas. Una forma que usted podría hacerlo es calcular el promedio de la temperatura del sensor y el promedio de la temperatura del patrón y sacar la repetibilidad de la temperatura del sensor y la del patrón. Eso está erróneo. Lo que usted realmente debe hacer es calcular el error de indicación, que este error de indicación, por lo que ya hablamos, es para cada uno de los puntos sub i, o sea, i va desde 1 hasta 5, i va desde 1 hasta 5, es la temperatura del sensor sub i menos la temperatura del patrón sub i. No incluyo el delta t del gradiente porque vale 0. Entonces, esta diferencia me va a dar menos 0,06. Aquí me da menos 0,02. El error de indicación puede ser positivo o negativo. Eso no hay ningún problema. Aquí me da positivo y aquí me da negativo menos 0,04. Si yo promedio los errores, el error de indicación promedio me da menos 0,01. Pero realmente a mí lo que me interesa es la desviación estándar muestral de los errores. En este caso, si usted saca la desviación estándar de estos errores, es 0,0447 respetando los signos. La incertidumbre por repetibilidad, por lo que ustedes ya saben del capítulo 2, es la desviación estándar experimental de la media, que es la desviación estándar entre la raíz del número de datos. Esto implicaría 0,0447 grados Celsius dividido entre raíz de 5. Eso nos da 0,020 grados Celsius. Eso es básicamente la incertidumbre por repetibilidad, que esto equivale básicamente a 20 milikelvin. Esa sería la incertidumbre por repetibilidad. Vean que el procedimiento correcto es calcularla por punto. No es que usted calcula una incertidumbre para la temperatura del sensor y otra para el patrón. Ahí. Ok, seguimos. La otra incertidumbre que me interesa que discutamos y que es muy importante en este tipo de calibraciones son los gradientes. Entonces vamos a hablar de lo que son los gradientes y en esto sí me extiendo un poquito. Vamos a ver. ¿Cuáles gradientes? Los gradientes del baño. Vamos a trabajar con los gradientes del baño. El baño tiene dos gradientes, uno por estabilidad y otro por uniformidad. Entonces, vamos a hablar del gradiente de estabilidad. Pues vamos a ver qué es eso. Primero, chicos, vean, entendamos el concepto. Yo les voy a dar un consejo para sus vidas. Cuando usted quiera aprender de un tema algo, a ver, las tecnologías van a cambiar, los equipos van a cambiar, la experiencia va a ser diferente. No era lo mismo ser ingeniero en el siglo XIX y construir la represa de Asuán que ser ingeniero en el siglo XXI y tener que lidiar con el sistema de contratación del Estado. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo.
No es lo mismo la ingeniería hace 50 años que ahora, pero lo que sí se mantiene son los conceptos. Si usted los conceptos los tiene claros, no importa que le cambien la tecnología, que lo lleven a otro planeta, que lo pongan a hacer cualquier cosa, usted va a poder llevarse lo que aprendió para otra época de su vida. Si no, te vas a quedar atrapado en el pasado y no vas a poder evolucionar. Los conceptos es lo que usted tiene que tener claro. Entonces, yo quiero enfocarme en el concepto del gradiente de estabilidad, no tanto en el cómo se calcula. El cómo se calcula es el álgebra. Es el álgebra, eso lo hacen las computadoras, eso lo puede hacer usted en Excel, como sea. Es de dónde viene, cuál es el concepto que hay detrás de esto. Entonces, la estabilidad funciona de esta manera. Cuando usted está trabajando en un baño, tiene que darle un tiempo para que la lectura del baño empiece a ser estable. Y va a empezar a ver un régimen en el cual la temperatura empieza a ser estable. Cuando esa temperatura empieza a ser estable, usted puede hacer un registro, por ejemplo, de temperatura en el tiempo. Vamos a considerar que esto es temperatura y esto va a ser tiempo. Para no confundir las variables, llamemos al tiempo con T mayúscula y no importa las unidades, pueden ser segundos, puede ser lo que quiera. Entonces, usted empieza a registrar esos valores. Usted puede llevar un registro, por decir algo, puede ser que el registro aquí suba, baje, suba, baje, baje, suba, y ahí lleva. Y probablemente esto va a ir variando de forma gaussiana, es decir, esto es un ruido ahí, a veces es un poquito más alto, es un poquito más bajo, puede que haya un dato anómalo, puede que, ahí va. Pero en general usted puede definir dos límites, que muchas veces tienden a ser simétricos, a veces no, pero el punto central no es lo que me interesa, es el límite en la parte superior y en la parte inferior. Si usted desea, puede hacer la consideración de que estos son datos normales y elimina los anómalos, entonces usted elimina los anómalos y aquí tenés un límite superior, digamos, y un límite inferior. Dentro de la etapa de estabilidad, es decir, usted ya tiene la estabilidad y lo que es un registro entre esos dos límites. Entonces, eso tiene que generar una incertidumbre. La incertidumbre por estabilidad típicamente se considera como una distribución rectangular. Entonces, usted lo que hace es tomar este gradiente de delta t y dividirlo entre raíz de 12. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a usted que esto de acá, este límite aquí, es de más 0,003 grados Celsius y este de acá inferior, siendo este el valor central de 0, es menos 0,003, entonces, ¿cómo evalúa usted la incertidumbre por estabilidad? ¿Cómo evalúa la incertidumbre por estabilidad? Bueno, ahí puede calcularlo así. El delta T es 0,006 entre raíz de 12. ¿Por qué? Bueno, podrías haberlo hecho con 0,003, pero entonces entre raíz de 3. Cualquiera de los dos da el mismo resultado, 1.73 milikelvin. ¿Verdad? Es decir, que el delta T con el que yo calculo la estabilidad, señores, tiene que ser la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Y cuando yo tengo un rango, entonces en una distribución rectangular lo divido simplemente entre raíz de 12. Esa es la forma en que uno hace esa prueba. Entonces, uno lo que hace es llevar un registro. Puede tener un sistema de adquisición de datos, puede registrar datos manualmente, puede hacer toda una caracterización. Se necesita un instrumento de alta precisión para poder entonces determinar la estabilidad del baño. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí entonces? Y lo otro, el otro gradiente que necesitamos también conocer es lo que llamamos el gradiente de uniformidad. Entonces, para este gradiente de uniformidad, me permito entonces explicarlo de esta forma, digamos. Consideremos, esto también es un gradiente, ¿verdad? Que usted tiene el baño, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un isométrico ahí del baño. Entonces, como somos ingenieros, ¿verdad? Una vez me decía un amigo que es arquitecto, ustedes sí dibujan feo los ingenieros, ¿verdad? No, no es que dibujamos feo, es que nuestros diseños son toy models, ¿verdad? Todo es cuadrado y todo es redondo. Entonces, en el mundo de la ingeniería, todo es cuadrado y todo es redondo. Dice, sí, la verdad que sí. Pero es que son los modelos que nosotros trabajamos. Entonces, vamos a definir tres regiones aquí.
Vamos a ver si se entiende. Una región superior del baño, las tres son circulares, ¿verdad? Como somos ingenieros, cualquier cosa redonda que vamos la tomamos como un círculo. Entonces, aquí vamos a definir que en el centro del baño hay una referencia. Se llama temperatura de referencia. Y tenemos tres regiones, la región superior, la región central y la región inferior. Entonces, usted puede hacer una caracterización en 4 puntos. Por ejemplo, aquí, usted mide con la temperatura 1 y con un segundo termómetro mide la referencia. Esta uniformidad se realiza solo con 2 termómetros. Mantenemos un termómetro midiendo aquí el centro del baño y otro midiendo el punto 1, el punto 2 aquí, el punto 3, el punto 4. Luego aquí podemos medir el 5, etcétera, ¿verdad? Siempre, digamos, viendo cuál es el gradiente. Ahora, obviamente hay que definir un procedimiento lógico, ¿verdad? Y ahí usted tiene que validar, puede consultar una referencia, por ejemplo, usted podría ver el gradiente tomando como centro el valor de aquí, del centro de esta región inferior, y compararlo, ver cuál de los gradientes es mayor, pero usted va a tener 2 gradientes, un gradiente por movimiento horizontal, que se llama el gradiente horizontal, ¿verdad? El delta T básicamente horizontal que usted va a tener, y un gradiente por cambios a nivel del movimiento vertical. Es decir, usted también va a tener un gradiente vertical. Los gradientes son variaciones que usted puede tener dentro de la temperatura del baño. Entonces, usted podría calcular el gradiente vertical y el gradiente horizontal del baño con una adecuada caracterización. Muchas veces el gradiente vertical es mucho más grande que el horizontal, pero no necesariamente es así. Estrictamente, usted lo que toma es la temperatura máxima menos mínima entre raíz de 12, por lo que ya explicamos, porque es un rango, ¿verdad? Tanto en la horizontal como en la vertical. Y algunas referencias, por ejemplo, el CENAM te dice que, el CENAM es el laboratorio de México, que si el gradiente horizontal es menor a la tercera parte del gradiente vertical, entonces usted lo puede despreciar. Bueno, ya eso es por un tema de cómo trata usted la incertidumbre. Pero entonces, el tema del gradiente, para irlo resumiendo, incluye 2 incertidumbres. Una incertidumbre asociada al gradiente temporal, que es estabilidad, y una asociada precisamente al gradiente espacial. Pero ese gradiente espacial requiere del vertical y del horizontal. Es decir, esta parte de aquí es lo que está asociada con la uniformidad, la incertidumbre asociada a la uniformidad, y esta parte de aquí es la incertidumbre asociada a la estabilidad del baño. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, bueno, eso es el concepto. El concepto es que usted tiene que caracterizar estabilidad y uniformidad, y la uniformidad caracterizarla tanto en forma vertical como en forma horizontal. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, y ya casi terminamos, chicos. Bueno, casi no, pero ya pronto terminamos. Ya falta menos. La quinta incertidumbre de la que yo quiero hablar, vamos a escribirlo en negro aquí, es la correspondiente a la columna emergente. A la columna emergente. Entonces vamos a comentar un poquitito sobre esto, pero yo creo que es importante, ¿verdad? En la columna emergente, entonces, ¿cuándo la aplico? La aplico en termómetros que son de inmersión total, que no puedo sumergirlos totalmente. Entonces vamos a construir un modelito de juguete. Vamos a considerar que este es mi termómetro. Ok, que aquí tengo el nivel de inmersión. Muy bien. Que este termómetro era de inmersión total, pero yo no pude sumergirlo totalmente, ¿verdad? Era de inmersión total. Entonces, parte de la columna me quedó por fuera. ¿No ven? Entonces, a esto que está aquí nosotros le llamamos columna emergente, ¿verdad? Y esa columna emergente tiene una cantidad determinada de grados. Decimos que son 10 grados Celsius
y por un tema de inestabilidad del baño, o sea, el baño ahí básicamente va a estarse moviendo, vamos a decir que son 10 más menos 1 grado. Es decir, que yo puedo establecer un rango para ese n. Por otro lado, yo sé por las características del termómetro que este es un termómetro de tolueno, entonces, de acuerdo con referencias que ya están dadas, sabemos que esto tiene un gamma de 0,00103 grados Celsius a la menos 1 y vamos a considerar un error de un 5%. Si yo tengo un error de un 5%, esto sigue una distribución rectangular porque no estoy dando más información adicional, ¿verdad? Vamos a considerar que yo tengo en ese baño una medición de la temperatura del patrón que es de 50,016 y que la incertidumbre estándar de ese patrón ya es calculada por otros métodos, me da que es 0,010 grados Celsius. Usted dentro de esa incertidumbre puede incluir la calibración, la deriva, etcétera. Entonces, esto es información que usted ya va a conocer y además vamos a decir que usted utiliza aquí un termómetro y podría ser un termómetro digamos, de superficie. Aquí un termopar de superficie con el que usted mide la temperatura de la columna saliente. Entonces, de ser así, usted también tendría una temperatura de columna saliente. Esa temperatura de columna saliente, vamos a decir que es de 37 grados Celsius, pero que en todo momento se mantuvo dentro de cierto rango. Es decir, que en todo momento esta temperatura estuvo en 37 más menos 1,2 grados Celsius, es decir, todas las mediciones de la temperatura de la columna saliente estuvieron en lo alto hasta 38,2, o sea, nunca superaron 38,2. Y en lo bajo, en 35,8, estuvo dentro de ese rango. Por eso se dice que es 37,0 más menos 1,2. Luego, vamos a decir que hay una incertidumbre por calibración de 0,2 con un K igual 2 normal, ¿verdad? Es decir, que hay un certificado que me da esta información, es información que yo dispongo previamente, y además que hay una deriva entre calibraciones, es decir, entre una calibración y otra que nunca es mayor a 0,3 grados Celsius. Entonces, esta la puedo tomar como una rectangular, esta la puedo tomar como una normal con K igual 2, y esta la puedo tomar, por ejemplo, como una distribución rectangular también. Entonces, bueno, esa información la tengo y lo que me piden a mí es, con base en esa información, calcule la columna emergente y repórtela con su respectiva incertidumbre. Es decir, cuánto vale la corrección de columna emergente y cuánto es la incertidumbre de esa columna emergente. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? De conocer las incertidumbres de cada una de las 4 fuentes de la... Bueno, primero es calcular la columna emergente. Entonces, calculémosla. La columna emergente, ustedes saben que es gamma por n por temperatura del patrón menos temperatura de la columna saliente. El gamma es 0,00103 grados Celsius menos 1. El n son 10 grados Celsius. Ve que aquí se cancelan las unidades. Temperatura del patrón son 50,016 menos 37. Esto en grados Celsius. Aquí se cancelan las unidades. Prestenle atención, ¿verdad? Estas con estas. Y el resultado de la corrección de columna emergente me va a quedar como 0,134 grados Celsius. Muy bien, eso es lo primero. Lo segundo es determinar las incertidumbres de cada fuente. Entonces, por ejemplo, la incertidumbre del gamma, como sigue una distribución rectangular, es el 5% del valor de gamma. Es decir, 0,05 por 0,00103 grados Celsius menos 1 dividido entre raíz de 3. Entonces yo de ahí ya saco la incertidumbre del gamma, que esto me da este valor, ¿verdad? A la menos 1 aquí, ¿verdad? Es gamma. Muy bien. La incertidumbre del patrón ya la tengo aquí, del TP. No tengo que calcularla. La incertidumbre del N sí tengo que calcularla. La incertidumbre del N, como esto está en 1 grado Celsius, es 1 grado Celsius entre raíz de 3, y esto me da como resultado 0,577 grados Celsius. Entonces, vean, ya yo tengo la incertidumbre, digamos, del gamma. Tengo la incertidumbre del N y la incertidumbre del patrón. Me falta la incertidumbre de la columna saliente. Para ello, tengo que calcular una de gradiente, una de calibración y una de deriva.
La de 1,2 la divido entre raíz de 3 por ser una distribución rectangular, la de 0,2 entre el k igual 2 para obtener su incertidumbre estándar, y la deriva 0,3 entre raíz de 3 para obtener la incertidumbre estándar. La suma geométrica de esas tres me va a dar la incertidumbre de la temperatura del sensor. Entonces calculamos eso. Como ya yo sé que es la suma geométrica, entonces la temperatura del sensor auxiliar, columna saliente, les decía que son tres incertidumbres. Entonces recordemos, la primera era la de 1,2 grados Celsius entre raíz de 3. La segunda, la de calibración, que era 0,2 grados Celsius entre K igual 2. La tercera, que es la deriva, 0,3 dividido entre raíz de 3. Y el resultado de todo esto, si ustedes lo hacen, me va a dar 0,721 grados Celsius. Ok, entonces ya yo tengo eso. Hay una ecuación que yo les deduje, chicos, y que es importante que usen. Yo no la voy a deducir aquí toda, pero es una ecuación que les permite a ustedes calcular la incertidumbre relativa de la columna saliente. Y es muy útil, y dice así. Es una ecuación en forma de incertidumbres relativas. Nos habla de la incertidumbre del gamma entre gamma, cuadrado, ¿verdad? La incertidumbre del n entre n al cuadrado. Y luego aquí es la incertidumbre del patrón más la incertidumbre de t sub c dividido ambas, como ambas tienen el mismo denominador común, entre el patrón menos tc sub c cuadrado. Usted en este momento ya tiene todo, porque ya calculó las incertidumbres estándar, la del patrón, la de la columna saliente dio 0.701. Usted tiene todo. Usted tiene el gamma, porque lo había calculado del paso anterior. Aquí tenía la incertidumbre del gamma. Tenemos además el valor del gamma. O sea, usted puede llegar y sustituir básicamente todos estos valores y lo que obtenemos es algo adimensional. Es decir, si usted hace ese cálculo, lo que obtiene es básicamente sustituyendo un valor adimensional que va a ser 0,0800 si usted hace el cálculo. Por lo tanto, la incertidumbre por columna saliente absoluta va a ser tomar ese valor de 0,0880, multiplicarlo por la columna emergente, que son 0,134, y con dos cifras significativas nos da 0,011 grados Celsius. Significa que la columna saliente corresponde a 0,134 grados Celsius más menos 0,11 grados Celsius, donde esto que está aquí no es la incertidumbre expandida. Esto básicamente es la incertidumbre estándar de la columna saliente, que usted podría utilizar en un cálculo posterior. Si querés que sea expandida, pues habría que darle un factor de cobertura. Bueno, así se calcula, digamos, la incertidumbre, básicamente. Lo importante es conocer esta relación, o bien, la otra forma, si no les gusta, es calcular los coeficientes de sensibilidad a partir de la corrección de columna saliente. Bueno, termino con esto. Una vez que uno ha calculado todas las incertidumbres, tenemos que calcular la incertidumbre estándar combinada del error de indicación. Incertidumbre estándar combinada del error de indicación. Esa incertidumbre estándar combinada del error de indicación va a incluir todas las incertidumbres de las que hemos hablado. Entonces, típicamente, ¿qué va a ir metido ahí? Bueno, va a ir metido la resolución del sensor. Va a ir metida la incertidumbre del efecto paralaje. Si fuera digital, esta incertidumbre no se incluye, ¿verdad? Va a estar incluido la depresión del cero si se hizo la prueba. Si no se hizo la prueba de depresión del cero, pues no se incluye. Va a estar incluido la incertidumbre asociada a la repetibilidad del error, que ya hablamos. Van a estar incluidas las incertidumbres asociadas al patrón. Entonces, estas pueden incluir varias, calibración del patrón, deriva, toda la información que usted tenga, ¿verdad? Además, tenemos que incluir la incertidumbre asociada a los gradientes, que ya hablamos que esta de los gradientes incluye tanto el gradiente horizontal como el gradiente vertical. Pero además podría ser
si fuera necesario, ¿verdad? Y vamos a ponerlo con otro color aquí, que usted tenga que incluir la incertidumbre de columna saliente. ¿Cuándo? Y cuando el termómetro sea de inmersión total y no haya sido sumergido totalmente, usted calcula y suma esas incertidumbres. Es importante en esto tener criterio, ¿verdad? Porque no es que el tema de incertidumbre sea una receta única para todos los termómetros, no, depende de la información y el conocimiento que usted tenga de la variable que quiera medir. Una vez que tenga esto, entonces se calcula la incertidumbre expandida. Y la incertidumbre expandida se calcula haciendo un análisis del teorema del límite central. Entonces usted tendría que asignarle un número de grados de libertad a cada una de las cosas que aparezcan aquí. Principalmente es crítico la repetibilidad, donde el número de grados de libertad es n-1, dependiendo del número de datos que usted tome. Entonces calculamos los grados efectivos de libertad, calculamos con esos grados efectivos de libertad el factor de cobertura y sabemos que la expandida es K por la incertidumbre estándar combinada del error. La idea es que usted al final este cálculo lo hace para todos los puntos de calibración. Incluso si usted quisiera, podría graficar el error de indicación en función de la indicación del sensor y poder obtener, por ejemplo, algunos puntos con sus respectivas incertidumbres si es que el sistema en ese caso lo amerita. Y analizar si el termómetro presenta o no presenta linealidad, para que usted pueda hacer interpolaciones o conozca si cumple con especificaciones de errores. Muchas veces, digamos, en control de calidad, usted lo que tiene son límites previamente establecidos de especificación. Y usted lo que tiene que ver es que digamos, el valor del error de indicación con sus barras de incertidumbre se encuentran dentro del límite superior y el límite inferior de control de un instrumento de medida. Si ya se sale, vamos a poder entonces, vamos a tener que ahí, vamos a estar en problemas, digamos. Bueno, ese es el proceso de calibración de un termómetro, chicos, de manera bastante resumida. Los detalles pueden verlos ustedes en el capítulo de termometría. No quisiera terminar este capítulo ahora sin hacer algunos comentarios que yo creo que son importantes y son más reflexivos, ¿verdad? Y la temperatura en sí, ¿qué es, verdad? No sé si ustedes han pensado alguna vez, ¿verdad? O si es de esas cosas que solamente como todo el mundo habla de temperatura, uno cree que sabe qué es temperatura porque como todo el mundo lo sabe, lo asume. Pero a veces no es tan fácil de definirlo, ¿verdad? La temperatura es algo que hay muchas formas, hay varias formas de poder materializarlo. Y ahora hay una redefinición del tema de temperatura en el sistema internacional, donde gracias a Dios ya nuestra definición no depende del punto triple del agua. Antes había que tener celdas del punto triple del agua para poder materializar la temperatura, ahora no. Ahora resulta que ya nosotros dependemos de una constante de Boltzmann, lo cual generaliza mejor el concepto de temperatura y me permite a mí establecer diferentes tipos de experimentos para su cuantificación. Entonces ahí en el documento les menciono algunos de los experimentos que se usan, tanto en criogenia, que son temperaturas muy cercanas al cero absoluto, donde se utilizan termómetros de helio, por ejemplo. Luego el termómetro de resistencia de platino, que funciona más o menos entre los 13 Kelvin y los 1200 Kelvin, ¿verdad? Y por encima de esa temperatura, como ya no puedes utilizar el termómetro de resistencia de platino, lo que nosotros utilizamos es la ley de radiación de Planck. Entonces nosotros sabemos que los cuerpos, por el simple hecho de tener energía interna, o sea, porque tienen una temperatura, irradian. Pues usted puede tomar ese concepto y a partir de las ecuaciones asociadas a la ley de Planck, de radiación de Planck, en un cuerpo negro establecer un patrón de temperatura. Entonces eso también se puede hacer. Entonces hay varias formas de poder materializar la temperatura. El método que vemos aquí es el método más básico que se emplea a nivel industrial. Yo sí creo que el reto de nosotros como ingenieros es construir ideas. O sea, usted no viene aquí a la universidad, bueno, viene en sentido figurado, porque ya no es que vengo yo, pero ustedes están en la casa, ¿verdad? Pero ustedes, digamos, no estudian en la universidad solamente para recibir un montón de información. Y la información está en internet. Los procedimientos de cálculo, usted le dice a un programador que le calcule, ¿verdad? Es entender la parte conceptual, que es lo que lo hace usted ingeniero. El entender los conceptos y el cómo esas ideas en la parte de calibración podemos aplicarlas.
Entonces, a usted le van a llegar a hacer preguntas, como por ejemplo, ¿la resolución se divide entre raíz de 6 o entre raíz de 3? A veces me llegan con esas preguntas. Bueno, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? El efecto paralaje, ¿cómo se calcula? Deme la fórmula. No, pero es que yo solamente quiero la formulita que me diga. Y entonces después vienen los problemas, que está mal calculada, que no está bien justificada, que no se entiende lo que pasa. Siempre es importante en esto de las calibraciones analizar cuáles son las incertidumbres que nos afectan. Y eso va a depender un poco de la naturaleza del desarrollo del método que usted tenga, ¿verdad? En termómetros de líquido en vidrio usualmente pesa mucho la resolución. La resolución es importante y por eso los sistemas de amplificación permiten mejorar mucho ese tipo de mediciones, chicos. Con esto terminaríamos el capítulo de temperatura. Entonces, terminaríamos la materia que ustedes necesitan para el tercer parcial. Pueden de aquí también tomar las ideas para trabajar en la tarea, que básicamente para este tercer parcial voy a centrarme solamente en esa tarea que yo les envié por ahí. Traten de hacerla con calma, ¿verdad? Yo siento que vale la pena que ustedes la trabajen por ahí y centrémonos, ¿verdad? Yo creo que ya estamos cerca de terminar el semestre. Nos queda un poquito más, como 5 semanas, ¿verdad? Porque nosotros terminamos a mediados de julio, chicos. Nosotros no terminamos a principios de julio, sino a mediados de julio por las 2 semanas que hubo ahí que hubo que suspender lecciones, ¿verdad? Entonces nosotros estaremos terminando a mediados de julio, pero entonces sí les pido ahí un poco de esfuerzo en esta última parte. Yo sé que podemos estar todos cansados un poco. Esto de la virtualidad nos toma a todos por sorpresa, no solo a ustedes, sino también a mí. Y no, básicamente sería eso. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Sí, profe, sobre la inmersión de los digitales, ¿qué hay que tomar en cuenta? En los termómetros digitales no se hace inmersión. Voy a mostrarles uno para que lo vean. Bueno, vean, este es un termómetro de inmersión que me acaba de dar aquí Rubén, ¿verdad? Este es el de inmersión. Ven que el de inmersión lo que tiene es un vástago, ¿lo ves? Entonces, si yo quiero medir temperatura, básicamente sumerjo el vástago dentro del fluido. Lo que mide es esta sección que está aquí, nada más. El sensor se encuentra en esta parte que está acá. Esto es un termopar. Entonces, aquí no se considera corrección de columna emergente porque el termómetro no la tiene. Simplemente se trabaja el modelo de calibración de error de indicación sin considerar la columna emergente, ¿verdad? Y este es el módulo. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, bueno, 26,2, creo que ahí lo indica, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden ver. Y tiene conectado otro sensor. El otro sensor que tiene conectado, que está acá, es lo que se llama un termómetro, un termopar de superficie. Superficie, lo que tiene es básicamente un pequeñísimo sensor en la punta, donde yo lo coloco sobre una superficie, inmediatamente me da el valor de temperatura. Entonces este módulo tiene la capacidad de poder pasar de medir una temperatura, la que tengo acá o la del otro lado. Los termómetros de inmersión no se pueden utilizar para medir temperatura ambiental, para eso se usa otro tipo de termómetro. Y los termómetros de este tipo, como este que es el de superficies, no se pueden usar tampoco para temperatura ambiental. Dependiendo de lo que usted quiera medir, así es el tipo de termómetro. Pero es que no se aplica ninguna corrección de columna, porque no tienen columna. Básicamente lo que tiene solamente es un sensor que se introduce dentro del fluido y ya mide la temperatura. ¿Está bien? Perfecto, profe. Perfecto. Bueno, chicos, ¿no tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces concluimos por hoy. Para no alargar más la sesión, yo creo que ya hemos cubierto bastante, creo que todos los temas que yo quería los hemos cubierto y la documentación de termometría traté de hacerla lo más detallada posible para que ustedes también pudieran estudiar por su cuenta. Entonces, eso sería por el momento, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Queden a la espera del envío de la práctica de dimensional, que espero en las próximas horas la puedan tener por ahí, chicos. Y cualquier cosa, si tienen dudas o lo que tuvieran por ahí, yo estaría... me pueden escribir y yo estaría ahí atendiéndolos.